acompaña esta tarde. Ok, muchas gracias, Jairo. Pues hoy tengo el gusto de presentarles a Fidel Castaño Duque. Para quienes no conocen a Fidel, es administrador público de la SAP. Tiene unos estudios en especialización de esa misma universidad y del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid en España. Desde agosto del 2008 es gerente de gestión de ingresos de la Alcaldía de Barranquilla y responsable de los procesos de recaudación, fiscalización y cobro de los tributos distritales. Digamos que se destaca por su trayectoria profesional como miembro de la Comisión de Estudios de Impuestos Territoriales, su paso por la DIAN y como director de impuestos distritales de la Alcaldía de Bogotá. Ha sido consultor tributario de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Federación Colombiana de Municipios, coordinador técnico del proyecto de mejoramiento integral de la Dirección de Ingresos de Panamá durante el gobierno del presidente Guillermo Endara y profesor universitario en el sistema tributario en varias instituciones de Colombia. Y bueno, y a mi juicio es el artífice de lo que podemos llamar un desmarcamiento por parte de Barranquilla en la gestión de ingresos por habitante respecto al resto de ciudades. Ha sido la mente maestra en todos estos procesos y ha involucrado a Barranquilla en un proceso de modernización y transformación en la forma como recauda sus impuestos. Entonces, agradecido, Fidel, por aceptar esta invitación y la audiencia es tuya, muy presto a escucharte todo lo que tienes por contarnos. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Verdad? Como les decía ahora a Kelinda y a Jairo, estos espacios son bien importantes porque pues permite que uno pueda entrar como hacer un recuento de todo lo que se hizo en una ciudad y sobre todo que ese recuento sea un recuento muy positivo, muy dado a lo que realmente hicimos. Haremos de decir en el menor o con el mayor detalle, si es posible, la, eh, digamos, esa experiencia, contarle qué fue lo que hicimos y qué es lo que hemos logrado. Yo siempre que doy estas charlas, eh, no me pongo con algo magistral, sino que simplemente cuento es mi experiencia. Y yo empiezo por contar cómo llegué a Barranquilla. Y realmente esto data del año 2008, cuando el alcalde Alejandro Char, en ese momento, en su primera administración, y la secretaria de Hacienda de ese momento, también Elsa Noguera, hoy gobernadora del Atlántico, eh, empezaron un proceso como de transformación de la ciudad en muchos aspectos y las circunstancias de la vida llegaron a mi nombre y me ofrecieron que viniera a Barranquilla a ayudarles a recomponer ese tema tributario en la ciudad. Yo acepté y la verdad que yo en ese momento creí que iba a estar unos 6 meses, un año, mientras daba uno los lineamientos y se regresaba o se iba uno para otra parte. Realmente, como ya ven, llevamos 15 años. Creo que aquí en las personas que me están oyendo, y un saludo muy especial a mi esposa y mis dos hijas, eh, una aquí en Barranquilla, otra en Bogotá y otra en Sao Paulo. Eh, y, y, digamos que interesante que lo oigan a uno decir, digamos, todos estos procesos que hemos tenido, el sacrificio que han tenido ellas de tenerme a veces lejos y a veces cerca, etcétera. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Invitaron a que viniera a mirar o a tomar las riendas de la administración tributaria. Yo recuerdo que uno de los puntos que me plantearon Elsa y Alex es que me viniera como consultor tributario, como a decirles qué era lo que tenía que hacer, pero yo vi tantas cosas que había que hacer que yo le dije que yo creía que no podía estar como consultor, que yo tenía que estar como responsable porque tenía que tener la autoridad suficiente, tenía que tener la competencia suficiente y tenía que tener la responsabilidad suficiente para asumir
ese reto que me estaban dando. Y lo acepté porque realmente vi que en ese momento había un equipo de trabajo bastante interesante. Y hago la similitud a un jugador de fútbol. Yo soy de Pereira, yo nací en Pereira. Si a mí me llama a jugar como jugador de fútbol, como buen jugador de fútbol, que no lo soy, pero supongamos que fuera, el Deportivo Pereira, pues yo lo pienso. Quién sabe si me voy. Pero si me llama a jugar el Real Madrid o el Barcelona, ¿sí? Pues yo creo que sí me voy. O sea, no puedo faltar. Y yo vi en ese momento un equipo de trabajo en la primera reunión que tuve con Alex y con Elsa. Ahí, Kelina, y yo no sé si conocen, estaba María Elia Buchaibe, estaba José Carlos Herrera, estaba David Maestre, estaba Jaime Pumarejo, ¿sí? Digamos ahí que recuerde. Y yo dije, cuando veo un equipo interesante, uno pues hombre, le va bien, yo creo que le va bien, eso seguramente que nos va bien. Y me vine y empecé a mirar, y entonces voy a empezar primero por una frase que encontré recientemente leyendo unos documentos de administración tributaria, pronunció Mauricio Verdi, que hoy en día, o hasta la última vez que supe de él, era el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administradores Tributarios. Y la frase, la frase dice, no existe política pública posible en ausencia de una fuerte política económica. No hay política económica en ausencia de una fuerte política fiscal. Y no hay política fiscal en ausencia de una fuerte administración tributaria. Aquí dice muchas cosas y lo que más resalto yo aquí es la última parte, en donde dice que no hay política, no hay nada si no hay una fuerte administración tributaria. Las administraciones tributarias no pueden ser y no pueden seguir siendo oficinas de tercera categoría, oficinas donde mandan a los regañados. Tenemos que tener oficinas de administración tributaria que tengan competencia, conocimiento. Y ya vamos hablando de todos estos puntos. En el planteamiento que tenían Alex y Elsa era precisamente de fortalecer, de reorganizar, de modernizar, digamos, toda la administración distrital. Y tenía unos objetivos muy claros. El primero, incrementar ingresos. Y era la tarea que me estaba proponiendo a mí. Ahí estaban los otros, que es racionalizar gasto, que es optimizar deuda, que es modernizar institucionalmente, que también me competía mucha parte a mí, y obviamente con traducir eso a lo que final debe ser, que es incrementar la inversión. Entonces, ¿qué se quería lograr? Era restablecer una solidez económica en el distrito para aumentar inversión. Y ahí entro como a un punto de los planteamientos cuando me ofrecieron venirme. Yo les puse como 3 condiciones sin las cuales, si alguna de ellas no se cumplía, no aceptaba. La primera, ahí está, voluntad. Es querer hacer las cosas. Es, hombre, lo vamos a hacer, nos vamos a proponer hacerlo y lo hacemos. El segundo era que tuviéramos respaldo político, porque íbamos a tomar decisiones, teníamos que tomar decisiones que seguramente en la mayoría de los casos o en algunos casos no eran nada populares. Cuando se habla de impuestos no es nada popular y no sé si me estaban oyendo ahora cuando hablábamos con Kelina y con Jairo. Lo que dije, me perdonan las damas que están aquí, me perdona mi familia que me está viendo, pero cuando yo llegué y empezamos a tomar las primeras decisiones, decían públicamente, cachaco, hijo de puta, váyase de aquí. Hoy en día me saludan
Hoy en día lo pueden decir mis hijas, vamos por un centro comercial, por Buenavista, por alguna parte, y me saludan, me levantan la mano, ¿sí? Papi, ¿quién es ese? No tengo ni idea, ¿sí? Pero tal. Y me he encontrado y tengo anécdotas interesantes que no está bien ahora ponernos a esto, pero la gente lo quiere aún. Pero lo quiere no por lo que hayamos hecho, porque sea yo buena persona o no, sino porque se recuperó plata, porque se hizo y porque Barranquilla hoy es otra. Y la tercera condición que puse era precisamente la de el funcionamiento de la administración tributaria, o sea, el apoyo administrativo. Y recuerdo muy claramente cuando le dije a Alex y a Elsa que si yo me comprometía con el tema, no iba, y lo digo con estas palabras que se los dije, no voy a mendigar una hoja de papel, no voy a mendigar un lápiz, ni un computador, ni una persona. Cuando llegué a Barranquilla eran 6 funcionarios, yo era el séptimo. Hoy somos 135 de planta y un grupo que nos ayuda en trabajos y en esquemas especiales. Y ya ven los resultados, ahí se van viendo. Voy a dar, digamos, unos tips o hacer unos comentarios generales a lo que había en Barranquilla en ese momento. A principios del siglo, Barranquilla en el ranking municipal que saca anualmente Planeación Nacional estaba en los últimos puestos. No recuerdo si eran 2007 o 2006. Era de los 1.102 municipios, estábamos en el puesto 957, si no estoy mal. Y todos era por ese orden, 700, 800, por allá. No figurábamos en los primeros lugares. Hoy en día es otra cosa. Los ingresos totales de Barranquilla eran 600.000 millones de pesos y las deudas superaban los 700.000 millones, o sea, era un déficit impresionante. No había músculo financiero y ustedes seguramente lo han oído a Alex y a Elsa en muchas oportunidades decir que la ciudad no tenía músculo financiero, no había inversión pública, no había préstamo de los bancos, no les abrían las puertas en los bancos, no los recibían, ¿sí? Porque no tenían con qué pagar, ¿sí? Y la ciudad debía, como lo estamos diciendo ahí, 2.4 veces los ingresos en ese momento. Entonces no prestaban, nos iba muy mal. En ese año, entonces se empezó el cambio. Se puso en marcha un plan de saneamiento, se reestructuraron los pasivos, hubo austeridad y focalización del gasto, y en la única dependencia que no hubo restricción de gasto fue en ingresos. Ahí lo ven ustedes, 6 personas, yo era el séptimo, a los 3 o 4 meses éramos 40 personas y empezamos a trabajar. O sea, y a adecuar unas oficinas, era de también poner unos sistemas de información que ahora vamos a decir, digamos, cuáles fueron todas esas estrategias. Había una decisión irrevocable de recuperar la confianza en el sector financiero. O sea, necesariamente teníamos que ver y no lo que pasa por ahí en esas charlas que tiene uno en donde le critican la deuda. Y lo que yo siempre digo, el problema no es la deuda, el problema es no tener con qué pagarla, ¿sí? Y Barranquilla tiene con qué pagarla. Y todo eso, toda esa conjunción de cosas, con esas cosas vinieron las obras y con ellas la fe de los contribuyentes. Cifras que puedo dar claramente. En el 2008, cuando llegamos, el primer estudio que yo hice o que hicimos para este proceso es que en Barranquilla pagaban el impuesto predial alrededor del 35, entre el 35 y el 40% de los contribuyentes. Hoy estamos en una cifra muy cercana, en 68, 70, 72, 74% en algunos sectores de la ciudad.
El campo tributario, aquí tengo yo una lista de muchas cosas que encontramos y como para ir agilizando y poder hablar de muchas cosas, yo voy a hacer solamente algunos comentarios. Barranquilla tenía una firma, una empresa privada a que se le pagaba alrededor de 25.000 millones de pesos al año por el proceso de tributario y que era muy poco lo que hacían. El primer año, o sea, en el año 2009, que pudimos ya, digamos, con algo de consolidación, nosotros como administración tributaria no gastamos más de 6.000 millones de pesos en ese momento y estábamos en los años anteriores pagando 25.000. Eh, nosotros no podíamos medir nada porque no teníamos sistemas de información, nos dieron un CD con la información de los contribuyentes y nos tocó casi que reconstruir todo el proceso. O sea, o había una dificultad amplia, grande en ese proceso. En impuesto predial, tanto en predial como en industria y comercio, encontramos unas fallas técnicas de diseño, encontramos fallas en la forma en que se recaudaba, en la forma en que se vendían formularios en las calles, en la forma en que se expedían paz y salvo. Mejor dicho, había no digo administración, había una desadministración en el campo del impuesto predial. Yo recuerdo que lo primero que encontré encima de mi escritorio eran una cantidad, una rume impresionante de solicitudes de paz y salvo del impuesto predial, porque la gente, pues obviamente, que decía, tenía entendido que lo había pagado, pero seguramente le había dado a tramitadores o ese tipo de cosas y no, y no estaban a país salvo. Yo llegué a un momento en esos días en donde en alguna periódico que salió, sacaron un titular diciendo que o lo que yo dije es, no me dejan trabajar, porque eran los arrumes de solicitudes de país salvo de cosas que no funcionaban. Entonces nos tocó emprender una tarea bastante dura en esto. En el impuesto predial se cobraba la sobretasa ambiental, que digamos no podía ser, ya había decisiones de las altas cortes en donde debía ser de un esquema diferente, se cobraba un poco por separado. La expedición, el recaudo se hacía en 7 bancos de la ciudad. Nos entregaban unos archivos planos y nos tocaba hacer un procesamiento importante de toda esa información para tener como claridad de qué era lo que se recibía. En industria y comercio se tenía establecido el periodo gradable bimestral cuando ya había una decisión de las altas cortes, de la Corte Constitucional, en donde prohibía a los municipios diferentes a Bogotá a tener periodos grabables diferentes al anual. Eso implicaba que nosotros teníamos que reversar esa norma del estatuto y era muy grave porque cuando uno pasa del periodo anual al periodo bimestral, en el primer año hay doble recaudo. Recauda el del año anterior y recauda el de cada bimestre de ese año. Pero cuando te tienes que reversar por esa decisión de la Corte Constitucional, en el primer año no hay impuesto, o sea, no hay recaudo. O sea, es gravísimo. Entonces nos tocó con bastante ingenio inventarnos el esquema de retención y autorretención y de retenciones con tarjetas de crédito, eh, para evitar que haya digamos, esa falta de recaudo. Nos tocó poner un esquema para devolver el anticipo que se cobraba en ese momento del 30% del impuesto que se descontaba en el año siguiente. Entonces nos tocaba devolverlo. Lo hicimos en un periodo de 4 años, devolviendo el 25% en cada uno de esos años. Obviamente en desmedro del recaudo del impuesto. Teníamos un sistema tarifario
de 365 actividades o clases de actividades económicas con diferentes tarifas, que era muy complicado para el contribuyente porque nadie conocía eso y muy complicado también para la administración. Teníamos asociados al impuesto de industria y comercio las estampillas pro adulto mayor y pro cultura. Mejor dicho, si sigo enunciando cosas, ahí nos vamos a demorar un rato y yo creo que esto da, digamos, unos ejemplos de lo que uno encontró en Barranquilla. El catastro lo manejaba en ese momento el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Yo recuerdo que haciendo esos primeros cambios, muchas personas aquí de los gremios y de personas conocedoras de la ciudad me decían que por qué no me tomaba el catastro, o sea, que lo hiciéramos nosotros porque estaba desactualizado, porque habían problemas de administración como lo había en todo el país. Yo dije, primero arreglamos la casa, primero arreglamos la parte tributaria y después nos metemos en la parte de catastro, que también fue un proceso después bastante interesante. Pero nos tocó un trabajo muy completo y recuerdo que esa primera parte contratamos o pues le pedimos al CODASI que hiciera un proceso de actualización en el año 2008, a finalizar 2008. Y yo recuerdo que le dije al alcalde, tenemos que contratar a alguien aquí al lado para que vaya revisando lo que va haciendo catastro. Y nos tocó montar todo un proceso al tiempo. Entonces, a la par de que estábamos haciendo reforma de estatuto, a la par que estábamos haciendo todos esos otros cambios, estábamos también supervisando la labor del catastro para que se hiciera un trabajo, digamos, como organizado en ese punto. Como para terminar esta primera parte de lo que encontramos, de lo que había, yo recuerdo que empecé a llamar a una serie de personas de la ciudad y conocedoras. Por ejemplo, hablé con Ministerio de Hacienda, con varias personas del Ministerio de Hacienda, con varias personas aquí de los gremios, con varios tributaristas que conocían la ciudad, e hice como una especie de encuesta y califiqué la administración tributaria. Le dije, califíquenme la administración tributaria. Aquí lo ven. En promedio de esas calificaciones fueron como unas 10, 12 personas que le pedimos que nos diera una calificación de 1 a 5. Y ahí están. Desarrollo de sistemas de información, 2,5. Claridad jurídica, pues con todos los problemas que teníamos de estatuto, de que no estaban incorporadas las normas, las últimas normas expedidas por las leyes o por el mismo distrito o por las decisiones que habían tomado las altas cortes en casos particulares, pues la claridad jurídica no era la mejor. El régimen sancionatorio no estaba acorde con lo que la ley autorizaba. Era muy poco lo que se fiscalizaba y se cobraba. Las exenciones tributarias, pues tenían ahí unas exenciones que muy poco lo que se utilizaba. El concepto de servicio eran 3 oficinas o sí, creo 3 oficinas en algunos sectores de la ciudad en donde digamos que era muy poca la gente que concurría porque entre otras cosas no pagaban y no pasaba nada. Y el recurso humano, pues como les digo, y ahora miraremos como un cuadro, pero el recurso humano eran 6, 7 personas que básicamente la mayoría era de nivel auxiliar y asistencial y no de nivel profesional como se necesita. Aquí empezamos como a mirar qué fue, o sea, qué hemos hecho, qué ha pasado de allá a hoy, en 15 años. Aquí está como una lista de las estrategias que yo planteé al alcalde y a la secretaria de Hacienda y empezamos a ejecutar. El primer punto, y lo dejo en resaltado, es la recuperación de la soberanía tributaria, que fue un proceso bastante difícil, pero que yo desde el primer momento tomé distancia. Yo dije, yo no quiero tener ningún espejo retrovisor para mirar absolutamente nada. Yo simplemente ni me llamen para cuando tenga que ver con la forma en que lo estaba haciendo
esa empresa privada anterior. Es más, voy a contar una anécdota que creo que es interesante que la sepan, y es que un día estando yo en mi oficina, llegó uno de los funcionarios y me dijo: doctor Castaño, en el parqueadero de la alcaldía hay un camión con 220 cajas con el archivo de la Administración Tributaria de Barranquilla. Yo le dije: dígale que sigan. A las personas que vinieron a traerlo, llegaron 2 personas ahí, me entregaron un oficio de 3 líneas que decía que me estaban entregando 220 cajas con el archivo de la Administración Tributaria, y abajo entregué y recibí, y que yo firmara donde decía recibí y ya. Entonces yo me quedé mirando a la señora, era una señora, y le dije: mire, yo soy bobo, pero no tanto. Yo no le recibo absolutamente ni una hoja de papel si nosotros no la miramos. Y lo primero que tengo que pedirle es que me diga cuáles son los expedientes que están tramitando, cuáles son los recursos que están tramitando, y los recursos que estén tramitando me dice cuándo es la fecha de vencimiento, me dice cuál es el estado de cada uno, y empecé a numerarle todo lo que es el proceso digamos, las etapas de un procedimiento tributario. Y le dije: con mucho gusto, ahí hay una bodega, éntrenlo y tenga la llave, porque yo no voy a mirar esa hasta que usted no ponga un poco de personas o un grupo de personas que nos entreguen caso por caso. Llamé a la Contraloría, la Personería, la Fiscalía, la Procuraduría, todo lo que termina en IA, y les pedí acompañamiento para mirar todo ese proceso, porque yo no me iba a meter solo en ese cuento. Pusimos después un grupo de trabajo y nos demoramos 1 año y medio recibiendo todo ese archivo. Por eso lo resalto, porque nos tocó hacer un trabajo bastante complicado. Y aquí está la lista de las cosas. También pongo en resaltado la delegación de competencias catastrales. Ya les decía que yo les había negado, digamos, a muchas personas que nos hubiéramos tomado el catastro desde el principio, porque eran 2 tareas titánicas y creo que era mejor hacer una y después la otra. Y ya voy de aquí para adelante a decir qué hemos hecho en todo esto. Y entonces, primero, recuperación, ya lo dije. Actualización normativa. Yo llegué a Barranquilla el 11 de agosto del año 2008. Por norma, nosotros cualquier cambio jurídico, cambio del manejo de los impuestos que se haga por norma constitucional, aplica para el periodo gravable siguiente. O sea que si nosotros desde agosto hasta diciembre no sacábamos un estatuto tributario completo, cualquier modificación no corría para el año 2009, sino para el año 2010. Nos tocaría esperar un año más. Y entonces trabajamos día y noche. Yo creo que en mi casa no me vieron durante un poco de tiempo. Trabajamos día y noche, sábados, domingos, e hicimos un estatuto tributario que le presentamos al Consejo, porque tenía que pasar por el Consejo, y se aprobó entre el mes de octubre y el mes de diciembre. La aprobación final, digamos, la última, fue el día 30 de diciembre del año 2008. Se expidió el acuerdo y empezó a regir al día siguiente. Obviamente hubo las demandas consabidas de muchos doctores no de la ciudad, o de varios, no digo de muchos, de varios doctores no de la ciudad, pero que realmente las superamos en los tribunales y en el Consejo de Estado como debió ser, y hoy en día diremos que tenemos el estatuto tributario bastante actualizado y lo estamos haciendo permanentemente. Eso da que tengamos reglas claras para el contribuyente y para la administración tributaria. No nos podemos exceder. Creo que ese de actualización normativa es bien importante. La verdad que yo he encontrado estatutos tributarios en varios municipios del país, en más de uno, en donde inclusive dice Barranquilla, en vez de decir el nombre del municipio, porque nos lo copian casi que textualmente. Y tengo acuerdos que me da esta risa, porque lo hacemos y nos lo copian exactamente igual, hasta con los mismos nombres.
Podría entrar también a hacer un rato de recuento, pero eso que estaba enumerando yo antes de los problemas que teníamos, los solucionamos. Eh, en el estatuto nuevo. Y contrario a lo que se decía en ese momento, nosotros no cambiamos en el esquema tarifario, no hicimos ningún cambio, salvo uno que favorecía a los contribuyentes. Todos los lotes en el estatuto tributario anterior decía que los lotes en la ciudad pagaban un impuesto predial del 23 por mil. La autorización legal es el 33 por mil y yo lo que dije es los lotes, digamos la tierra ociosa dentro de la ciudad de más de tanta área, eh, paga a la tarifa máxima del 33 por mil y los otros que son de áreas pequeñas pagan una tarifa del 12 por mil. ¿Y por qué yo venía con ese pensamiento? Porque hay muchas personas, y sobre todo de de estratos bajos, estrato 1, 2 y algunos del 3, que tienen diferente, el predio está, por una parte, el terreno y por otra parte la construcción. No es no es un mismo bien, son dos. Entonces, ponerle que el terreno de la casa que tenga la persona del estrato 1 o 2, a pagar una tarifa del 33 por mil y la construcción del 10 o el 8 por mil o el 5 por mil, pues obviamente no era justo. Y yo creo que eso lo arreglamos con ese punto. Se eliminaron unos descuentos que teníamos del 15 y del 10%, se dejó al principio del 5, obviamente después de algunos años se cambió al 10, que es el eh, que se da actualmente, digamos que es el único descuento que tenemos. Eh, Más aún, un punto bien importante que lo tengo aquí, se estableció un sistema mixto porque no todos los predios están inscritos en la base catastral. Entonces dijimos, el que está inscrito paga por la liquidación oficial, el que no está inscrito, o sea, que existe jurídicamente, pero no está inscrito en la base catastral, tiene que presentar una declaración. Fuimos los primeros en el país que establecimos el sistema mixto de pago del impuesto predial. Se estableció la sobretasa del impuesto para el alumbrado público que fue expedida posteriormente en una ley de hace unos 4 o 5 años. Otro punto importante que durante la historia del predial hemos tenido es lo que pusimos hace 3 años sobre predios que compren los jubilados, los pensionados, que hoy estaba mirando cifras, tenemos como unos 135 personas jubiladas que se han venido a vivir aquí a Barranquilla comprando su predio y tienen 10 años de exención tributaria, que ha sido bien recibido, diría yo, porque pues ya llevamos ese tipo de personas y eso lo que hace es atraer también personas que consumen salud, consumen turismo, consumen obviamente todas las otras cosas. Digamos, lo que le ofrece la ciudad. En industria y comercio se eliminó, ya les decía, el periodo bimestral, se estableció el sistema anual y se creó el sistema de retención y autorretención. Se redujo de las 365 a 13 el número de actividades económicas con sus correspondientes tarifas. Se adoptó una clasificación SIU también para el impuesto. Perdón, me pasé. Se eliminaron las estampillas pro cultura y pro tercera edad asociadas al impuesto de industria y comercio y se cobran individualmente porque son estampillas creadas y que solamente se pueden dar en la contratación que haga el distrito con sus proveedores. Digamos que ahí está todo lo que, digamos, hicieron muchas cosas en delineación urbana,
se estableció un sistema de declaración privada con un anticipo y después, obviamente, la declaración final, no con el presupuesto de obra, sino con el valor final de la obra. Recientemente, que no está incluido aquí, me excusan, se expidió también un acuerdo en delineación urbana en el cual los constructores pueden hacer el pago anticipado del impuesto para efectos de construir obras de infraestructura de la ciudad. Es más, el intercambiador Kelina que acabamos de inaugurar la construcción se puso la primera piedra la semana pasada, es precisamente la materialización de esa norma que acabamos de sacar sobre delineación urbana. En alumbrado público también fuimos los primeros en el país que cambiamos el hecho generador del impuesto porque había una discusión importante de el alumbrado público. Es que yo pago alumbrado público si está frente a mi casa la luminaria, y no, nosotros cambiamos eso al concepto de beneficio del alumbrado público. Y yo me beneficio del alumbrado público en cualquier parte de la ciudad donde yo camine. Eh, digamos, en este y todos los impuestos ajustamos los valores que venían expresados en unidades diferentes, los pasamos a VTs, como es el estatuto tributario, para que se mantuviera, digamos, actualizado el valor. Creamos en el año 2015, creo que fue, el impuesto al servicio de telefonía. También fue muy criticado y fue con mucha discusión, pero que afortunadamente lo ganamos ante los tribunales y el Consejo de Estado. Nos da una plata, más o menos unos 15.000, 18.000 millones de pesos al año, y con eso ayudamos a mantenimiento de parques, a cultura, a deporte, al pago a los pensionados de la antigua empresa de teléfonos de Barranquilla, etcétera. O sea que es un recurso importante, nos lo han copiado en varias ciudades del país, y bueno, creo que fue un trabajo que recuerdo inclusive en el mismo momento el ministro le pidió a Elsa, alcaldesa en ese año, que no sancionara el acuerdo, que estaba en contra digamos, de toda la expansión del sistema de celulares y de todo este tipo de cosas. Hasta el mismo ministro de Comunicaciones vino con eso. Tengo muchas anécdotas del punto, pero al fin y al cabo, y recuerdo que se lo dije en una reunión con el alcalde Alejandro Chari y algunas personas que vinieron de Bogotá sobre el punto, y les dije, ¿por qué no dejamos y lo ganamos o lo perdemos en los estratos judiciales, en los estrados judiciales, y no lo vamos a perder aquí en una discusión nosotros? Me hicieron caso y afortunadamente lo ganamos, y hoy este es un impuesto que no tiene absolutamente ningún problema. Hasta el año 2016 hubo, digamos, la gestión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como competente para toda la parte catastral, a partir de el plan de desarrollo del alcalde Santos, que posibilitó la delegación de competencias. Nosotros fuimos los primeros que pedimos eso y asumimos de parte aquí desde esta gerencia, desde la gerencia de ingresos, asumimos la responsabilidad de ser delegados catastrales. En su momento lo hicimos y empezamos en el año 2017 a ser delegados catastrales. Después, en el 19, por mandato de la ley, pasamos a ser gestores catastrales, o sea, con independencia total. Y hoy en día el catastro de nosotros está considerado como, diría, uno de los mejores del país. Entre otras cosas, somos los únicos, creo, del país que no estamos prestando servicio a ningún otro municipio. Y lo hemos dicho claramente, no lo hacemos hasta tanto no tengamos muy bien organizado nuestro catastro. Para ponernos lo que está haciendo, por ejemplo, Bogotá, lo que está haciendo, bueno, algunas otras ciudades, Medellín, etcétera,
de prestar asesorías en otros municipios. Eso creo que es orientar o desatender algunas cosas internas, y creo que primero tenemos que ser muy juiciosos en lo nuestro. Creo que hoy estamos muy bien en la parte catastral Barranquilla. Ahí hay digamos, en esta presentación hay una evolución del catastro. Cuando lo recibimos en el año 2008, el catastro de Barranquilla tenía 298.000 predios, valía 13 billones de pesos. Hoy tenemos 424.000 predios y vale 69.7 billones de pesos. Ahí demuestra que en todo ese tiempo, digamos que la ciudad no estaba actualizada y no teníamos información suficiente. Hoy en día creo que estamos bien, pero también Barranquilla ha crecido mucho en construcción y en infraestructura de la ciudad. Ahí está el cronograma de delegación catastral, que fue un suplicio. Como anécdota, para esa delegación hicimos 61 reuniones con el IGAC, en las cuales yo lideré todas las reuniones. Hacíamos una en Bogotá, otra en Barranquilla. Bueno, fue una locura, pero lo hicimos y lo hicimos bien. Otro punto de la estrategia de todo este mejoramiento fue la reorganización administrativa. Les decía, yo recibí una administración con 6 funcionarios, yo era el 7º. Hoy en día somos una administración tributaria, digamos, una gerencia de gestión de ingresos con 135 de planta, más unos 60, 70 que son de prestación de servicios, que nos apoyan en labores muy específicas, y eso, pues, eso nos da para hacer presencia en toda la administración. Ya miraremos ahorita, ahora más adelante, unos resultados de ese punto. La gerencia fue establecida acorde con el esquema del estatuto tributario, o sea, del procedimiento tributario que establece el estatuto tributario, con lo que es la parte de recaudo, la parte de discusión tributaria, la parte de fiscalización y la parte de cobro. Todas las áreas tienen la importancia suficiente, y obviamente las que se muestran al público son la de fiscalización y la de cobro. La parte tecnológica, les comentaba que nosotros no recibimos sistemas de información, recibimos un CD o unos CDs con información en archivos planos que nos tocó ir construyendo, y yo creo que hoy tenemos un sistema de información bastante bueno, bastante hecho a la medida de lo que es una administración tributaria. Ha sido desarrollado, digamos, con nuestro concurso en todas las cosas, y siempre estamos mejorando en servicios. Lo tengo que decir desde ya, creo que adelante en alguna parte se dice, pero somos la única administración tributaria del país por esa conjunción que hay entre catastro, entre la parte informática, y nosotros somos la única administración del país que a las 0 horas y 1 segundo del año, del 1 de enero, un contribuyente ya puede consultar el predial del año correspondiente y pagarlo. En este año, el primer pago lo recibimos a las 4, creo, y 38 de la mañana. Una señora que pagó su predial, y en el día 1 de enero recibimos 35, 38 pagos, como por unos 90 millones o algo así de pesos. Eso es muy diciente. Eso significa que estamos trabajando para el servicio que tenemos que dar. Las personas que quieran hacer una transacción inmobiliaria el 1 de enero, perdón, el 2 de enero, que es, digamos, el primer día hábil, cuando corresponda, no tienen absolutamente ningún problema en poder pagar. Muchas, en
años anteriores y en muchas ciudades del país, en casi todas las ciudades del país, tienen que aplazar, ¿sí?, esas transacciones inmobiliarias para hacerlo cuando ya la administración haya puesto a disposición la liquidación del predial del año correspondiente. Creo que nosotros estamos dando ejemplo en ese punto. Aquí les decía, nosotros teníamos de las personas que encontramos al principio, era más o menos 60-40 profesionales, el 40% profesional y el 60% auxiliar asistencial. Actualmente tenemos el nivel profesional es el 83% de nuestros funcionarios o contratistas y solamente la parte auxiliar y administrativa o asistencial es el 17%. Entramos digamos, a los dos puntos claves de lo que hemos hecho nosotros o lo que debe ser una administración tributaria, que es cobrar, el primero. Y el segundo es controlar al que no cumpla o al que cumpla de una manera evasiva. Aquí en cobro lo hicimos y adoptamos un reglamento interno de cartera como lo exige la ley y empezamos a clasificar cartera con criterios de costo-beneficio y empezamos a trabajar el contacto directo con los contribuyentes y a ejecutar medidas de procesos coactivos como lo ordena la ley. Simplemente hay que hacerlo, no podemos llegar a todos, pero vamos, hacemos, y eso es un ejemplo. Eso lo utilizan todos los países europeos cada rato salen, y ustedes han oído seguramente que recientemente o siempre están sacando a los artistas, a los actores, a los cantantes, etcétera. Es más, Shakira por ahí tiene un problema con la administración tributaria de España, pero yo he conocido mundialmente con esa problemática, y lo que hacemos es simplemente, tengo anécdotas, lo tengo que decir y lo digo, verdad que públicamente, porque ya lo he dicho en otras partes, pero nosotros aquí desde la administración tributaria hemos hecho embargos masivos en donde han estado el alcalde, donde han estado los representantes de esta sociedad. Tengo una anécdota muy interesante que voy a decirla, pero que no voy a decir el nombre. Se hizo un embargo y uno de los duros de la ciudad, en todo sentido, me llamó y me dijo, ¿usted me embargó? Y le dije, sí, está embargado, seguro que sí. Me hace el favor y me desembarga. Y le dije, claro, yo lo desembargo, no hay ningún problema. Si me paga o me firma un acuerdo de pago. Me dijo, usted no me ha entendido, es que me desembarga o me desembarga. Y le dije, es que usted tampoco me ha entendido a mí. Si una de las dos cosas no se da, no hay ninguna discusión conmigo. Voy a hablar con fulano, hable con fulano. Después de discusión, voy a ponerlo en conocimiento de los organismos de control. Y le dije, ponga en conocimiento de lo que sea. Es que usted me está mancillando mi nombre, usted me está no sé qué. Y le, siga diciendo todo lo que quiera. Me dijo, mire, es que voy a llamar a los medios de comunicación y lo voy a decir. Le dije, favor, ¿qué me hace? Me dijo, ¿cómo así? Le dije, claro, porque si usted dice públicamente, a mí me toca responder públicamente que a mí mismo me llama. Y entonces, como usted rompe la reserva tributaria, yo ya la tengo que decir, yo no tengo ningún problema, y entonces creo que el que le va mal es a usted, no a mí. Me colgó. A los 3 días, perdón, me faltaba decir una cosa. Me dijo, es que ese predio no es mío. Ese predio yo lo vendí, no sé qué cosa. Le dije, mire, es que no es un predio, son 14 que están en deuda. Me colgó. A los 3 días estaban pagos los 14 predios. Estoy seguro que no se vuelve a atrasar. Pero son anécdotas interesantes que hay que contar. Aquí están, mire, unas cifras. Solamente voy a referirme, no las mira por todos los años, etcétera, pero algo que no se hacía en ninguna parte o que no se hace en la mayoría de las partes es
los embargos financieros, no se hacía. Hoy está más generalizado. Pero yo recuerdo que en el año por allá 2010 o 2011, obviamente diciéndole previamente al alcalde, le dije, hoy se van 8.500 embargos financieros. Y en un día embargamos 8.500 personas. El recaudo fue impresionante. Y empezamos también a dar medidas de beneficios tributarios para los deudores, porque yo creo que las cosas hay que irlas combinando. Mire, ahí los ven, los resultados entre el año 2010 y el 2022 se han hecho 250.000 embargos financieros. Se han secuestrado 8.596 propiedades. Se han hecho 607 diligencias de remate y se han rematado efectivamente 14 predios. O sea, esto es una cuestión, digamos que estas cifras son bastante dicientes. Hay que cumplir la tarea, hay que cumplir la misión que tenemos. Hay otras cosas de oficios, de correos electrónicos. Hoy en día estamos utilizando todas esas medidas. Hoy, inclusive, le estamos mandando a los contribuyentes la factura del impuesto o la deuda a su correo electrónico. Todos aquellos que pagaron a través de botón PCE, que ya le tenemos bien organizada su información, se la estamos mandando para que no tenga que complicarse con nada. Lo puede pagar por botón PCE, lo puede pagar por transferencia bancaria, lo puede pagar presencialmente en cualquiera de las entidades bancarias. Hoy son 13 bancos con todas sus oficinas en la ciudad que lo pueden hacer, pero también lo pueden hacer a través de, digamos, en cualquier ciudad del país o del mundo, el pago del impuesto sin ningún problema. Otro punto que había aquí importantísimo es los títulos judiciales. Cuando hace uno embargos, pues resulta mucha gente embargada, pero la plata se queda en el banco, en el banco agrario, ahí viviendo el sueño de los justos, porque el trámite de aplicación es supremamente complicado y dispendioso. Más o menos 8 meses se estaba tardando. Entonces me metí en la tarea de diseñar un esquema interno que lo sacamos a través de una norma del Consejo de aplicación de los títulos después de que llegaban, y pasamos de los 8 meses a 2 meses. Y lo estamos haciendo. No sé si en la siguiente lámina, así, aquí está. Nosotros eso empezó en el 18, hemos aplicado a las deudas de cualquier impuesto 12.419 títulos, o sea, embargos que se hicieron, y hemos traído para la administración 30.000 millones de pesos. Si no hubiera sido por eso, nos demorábamos cualquier cantidad de tiempo en hacerlo. Y lo estamos haciendo permanentemente. Yo creo un grupo informal de trabajo para eso y hay un grupo de personas especialmente en ese trabajo. Creamos, y que Linda sabe. Jason, nos vemos pues. Chao, gracias. Uy, ya me pasé de tiempo, ¿no? Si quieres, sí, yo creo que si quieres, tómate los siguientes 5 minutos para Bueno, ir de listo. pronto cerrando. Y entonces empezamos recuperación digamos, en todo esto de cartera, nos inventamos también el sistema pues no nos inventamos, creamos un sistema a través de acuerdo del Consejo de beneficios tributarios en cobros disminuidos del interés moratorio, que nos ha dado muy buen resultado, a pesar de que al principio hubo mucha oposición del tema, pero realmente esto nos da unos buenos niveles de ingresos. Digamos que aquí un poco de cifras y número de contribuyentes. La otra parte es la fiscalización tributaria. Nos hemos concentrado mucho en controlar la omisión, en el cumplimiento de la obligación y en la
digamos, el que no dice la realidad de su ingreso para calcular el impuesto. Entonces, hemos creado un sistema que nos permite, que lo llamamos monitor, o sea, estamos monitoreando a todos los contribuyentes de una manera muy clara. Hemos hecho, digamos, una cantidad de programas en donde los resultados son, verdad, que bastante positivos. Voy a mostrar los resultados. Si en el año 2007 nosotros recaudamos 94.000 millones de pesos o 95.000, en el año 2022 el recaudo fue 470.000 millones de pesos. O sea, estamos multiplicando por 4, casi por 5, el valor del recaudo del impuesto. El de industria y comercio, eso de 136.000 millones a 658.000 millones desde el año 2007 a 2022, que también es bastante, digamos, bueno. Y aquí va todo cada uno de los impuestos en cómo nos va a ir. Digamos que esto es como lo que uno puede ver hoy. Hace un mes o 2 meses hice una encuesta de percepción a un grupo de personas, igual como para comparar qué pasó entre el 2008 y el 2022. Y les dije, califiquen los mismos factores y mírenlos. ¿Sí? Recuerden que estábamos en 1, en 2, en 3, en no sé qué. Hoy estamos, salvo una que es exenciones tributarias, en el 3.9, y lo justifico, lo digo, es porque todo el mundo quiere que le demos exenciones. Yo soy enemigo de las exenciones. Yo creo que no deben de haber exenciones. Yo creo que el impuesto se tiene que pagar porque es el costo de vivir en sociedad. Entonces eso debe ser, pero bueno, ahí está como la diferencia en tal. Voy a hacer un comentario final, solamente una frase para que entiendan que lo que yo he dicho y en mi concepto, yo no necesito reformas tributarias. Yo necesito es esto, una fuerte administración tributaria. La plata está ahí. Yo les digo, mire, yo voy a Cartagena muy seguido. Estoy aquí cerca. Es más, tengo un apartamento en Cartagena. Y yo me sueño con hacer programas de cobro en Cartagena como los que se hacen aquí en Barranquilla. Porque está la plata ahí. Aunque Cartagena tiene un recaudo importante, creo que puede ser mucho más. Les falta, y no solamente a Cartagena, a todo el país, salvo unas ciudades que tienen digamos, algún desarrollo importante. Bogotá, no puedo decir cosa diferente, Medellín. Yo creo que a todas las ciudades del país les falta administración tributaria. No necesitamos de más. Y voy a dar una cifra final que tengo por aquí, que no está ahí en esa presentación, algo que hoy mirando unas proyecciones que estábamos haciendo, y miren lo que me encuentro. En el año 2008, el recaudo per cápita del impuesto predial de Barranquilla era inferior al de Bogotá, al de Medellín, al de Cali, al de Bucaramanga y al de Cartagena. O sea, Barranquilla era la 6ª ciudad del país en recaudo per cápita del impuesto predial. En el año 2009, o sea, cuando ya hicimos estatuto y empezamos a aplicar una serie de normas, pasamos a Cartagena y a Bucaramanga. En el año 2013 pasamos a Cali. Y en el año 2021 pasamos a Medellín. Hoy, Barranquilla, el recaudo per cápita es el segundo del país después de Bogotá. Es una cifra que hoy me quedé así, dije, mañana la digo al alcalde para que la lancemos, porque es que es algo
algo que uno, aquí es donde se demuestra que la administración tributaria, si se hacen las cosas bien, sirve. Les agradezco mucho que me hayan oído, me pasé el tiempo. Yo por eso les dije al principio que voy a hacer la presentación, ¿cómo es? Corta, mediano, larga. Creo que me fui a la mediana poco tal, porque aquí podemos hablar de esto, podemos hablar 2 o 3 horas más. Pero verdad que muchas gracias que me hayan oído. Ahí estamos en eso. Los que necesiten, las administraciones del país que necesiten nuestro apoyo, aquí estamos. Creo que es un buen ejemplo. Nos están viendo. Hace unos días estuvo aquí y han estado permanentemente Banco Mundial, la AID, la Agencia Americana de Desarrollo, ha estado el Fondo Monetario Internacional mirando nuestra experiencia y creo que eso nos complace mucho. Magnífico, no, Fidel, nosotros complacidos pues de escucharte, muy agradable esta conversación y esta experiencia que de lo que se ha experimentado pues puntualmente como en Barranquilla. Yo invito a la audiencia a levantar la mano en caso de que tengan preguntas. Yo tengo un montón y voy a tirar solo una pues para esperar que el resto avancen y si no te voy dando cada una de esas. Entonces, la primera es en un ánimo como de encontrar esas oportunidades de mejora y siendo crítico de pronto de lo que todavía falta por hacer, ¿sí? Tú tienes una experiencia vastísima, hiciste parte de la Comisión de Estudios de Impuestos Territoriales y demás, pero ¿qué crees que le hace falta a Barranquilla para llegar a la cúspide, para sobrepasar a Bogotá en gestión de recaudo per cápita y demás? ¿Qué hace falta por hacer en Barranquilla a tu juicio? Y sigo con Rodolfo. Lo que pasa, Kerina, es que, a ver, o sea, le falta mucho. Yo diría que le falta todo. Nos faltan mejores sistemas de información, aunque tenemos muy buenos. Eh, nos falta, nos falta gente. Nos falta que haya menos doctores no en la ciudad, porque tenemos muchos críticos. En lugar de sumar, restan. Necesitamos, obviamente, que haya más conciencia tributaria. Kelina, mire, yo todos los días estoy pensando cosas y uno piensa cosas nuevas y voy a soltarle una o varias. Un estudio que hice da que en estrato 1 y 2, por ejemplo, que paga en Barranquilla, paga un estrato 1 en promedio como 150.000 pesos, 170.000 pesos anuales. Y el estrato 2 como unos 200 y tantos, casi 300.000 anuales. Entonces en todas esas inquietudes me puse a hacer un análisis y si un estrato 1, una familia de estrato 1 paga el impuesto predial, deja de comer una semana. Y la del estrato 2 como 13 días. Ese fue el resultado que nos dio, con cifras DANE y con cifras de todo este tipo de cosas que tiene que uno revolver ahí. Entonces yo creo que uno tiene que pensar ya, lo he dicho en algunas partes, pero no me la creen, es en sustituir el impuesto. Vamos a sustituir el impuesto, propongámonos en sustituirlo para esos estratos. ¿Cómo? Con trabajo social, con comportamiento social. Y se lo digo así de entrada, una familia puede comprometerse a ir a ayudarnos a mantenimiento de parques 2 veces o una vez al mes o una vez cada bimestre o una vez cada, no sé, dependiendo de todo ese esquema. O puede ayudarnos a controlar el tráfico.
o puede comprometerse un sector de la ciudad a que en vez de botar 20 toneladas de basura a un arroyo, a los pocos que ya existen o los caños que ya hay por ahí, no boten las 10 o 20 toneladas o 100, sino que boten 2 o 3, o sea que haya compromiso de eso. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar la cultura y eso tiene que ser un trabajo de educación. Eso tiene que ser un trabajo de, de, de que cada persona interiorice esa necesidad de contribuir positivamente. Yo, la verdad que eso es lo que yo pienso. Pero yo también pienso que nosotros podemos empezar a legislar en algunas cosas, aunque algunos tratadistas me dicen a mí o conocedores del tema me dicen que eso lo puedo hacer sin necesidad de ponerme a meterlo en leyes o lo que sea, pero creo que eso debía hacerse. Y es, por ejemplo, un compromiso, lo que yo llamé el compromiso social tributario. Es que si un sector de la ciudad, y eso nos lo da ya poder tener sistemas de información buenos, completos, si un sector de la ciudad paga, por decir, el 40% del sector paga el impuesto predial, por poner una cifra. Y si nosotros nos proponemos o el sector se propone a que no sea el 40%, sino sea el 70%, y lo cumplen, yo diría que parte de ese presupuesto que se reciba del impuesto predial podría invertirse en necesidades del mismo sector. Eso no, yo creo que no es imposible. Lo que hay que es empezarlo a hacer. Lo estoy proponiendo. Lo estoy hablando para que eso se dé. Entonces, esas son como esas propuestas como locas que se me ocurren, pero que algún día espero que alguien las desarrolle o que las podamos desarrollar de una manera más rápida de lo que se puede hacer. Yo ya tuve algunas reuniones con algunas juntas de acción comunal sobre eso, pero ya creo que es necesario empezar a ponerlos en la agenda pública. Vamos a ver. Bueno, Fidel, muy buenas ideas. Ahí le doy la palabra a Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Aló, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos Sí. perfecto. Sí. Muchas gracias, Karina, y un saludo a Fidel. Dos preguntas. Una, ¿qué tanto influyó en todo ese proceso en Barranquilla la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el haber estado y el tema de la Ley 550? Y si el desarrollo tecnológico es un desarrollo que se hizo en casa o es un desarrollo tecnológico tercerizado. A ver, son dos preguntas. Primero, Ministerio de Hacienda, DAF. Sí, no puedo contestar esa pregunta si no digo que quien refirió mi nombre en para que me viniera acá en una reunión que según me dijeron fue por allá en Presidencia de la República, fue Ana Lucía Villa. Ana Lucía y yo nos conocemos hace muchos años. Yo fui director de impuestos de Bogotá y obviamente conocía el tema y cuando a ella le preguntaron, ella fue la que dio mi nombre para que me buscara. El apoyo fue total. O sea, respaldo en muchas cosas que tuvimos que analizar y que requerían digamos, del aval o del concepto de la Dirección de Apoyo Fiscal y lo tuvimos siempre. Fue irrestricto. Yo creo que una de las personas a quien Barranquilla le debe mucho, y eso lo reconocen todos, absolutamente nadie está en contra, ya está pensionada, está retirada, es Ana Lucía Villa. Fue total, ha sido total. Y sobre el segundo, sobre los sistemas de información. Realmente
como la firma que manejaba los tributos acá no nos entregó el sistema, obviamente hubo que contratar con un sistema, digamos que bueno, pero incipiente. Y como digo, ese sistema se ha ido mejorando, aunque no es de la alcaldía, ha ido mejorando y hoy en día es un desarrollo que está muy positivo, lo tienen ya muchos municipios del país o varios municipios del país, según entiendo, no sé cuáles, pero sí sé que en algunas partes está, pero que está hecho más a la medida de lo que es el procedimiento tributario que establece el Estatuto Tributario Nacional. Y estamos satisfechos, obviamente comprar un sistema de esos o hacerlo es un proceso bastante largo, bastante dispendioso y yo creo que por ahora lo tenemos. No sé el futuro que puede deparar en eso, pero es un sistema que a nosotros nos presta muy buen servicio y lo estamos continuamente mejorando. Ok, gracias, Fidel. Le doy la palabra a la persona que alzó la mano. No tiene nombre, usuario de Zoom. Rogelio Vélez, sí. Rogelio, Eh, adelante. bueno, primero es felicitar a Fidel Castaño por esa excelente labor en Barranquilla, ¿no? Que yo quiero más bien, en vez de una pregunta, una conclusión, que me puede contestar Fidel también. Eh, definitivamente te opones absolutamente en que la administración tributaria se delegue en una empresa, una tercerización. Tú sabes que muchos servicios, pues, de la administración pública se delegan, ¿no? Pero en este caso parece que no, pues, por los éxitos obtenidos, ¿cierto? A ver, Rogelio, sí, yo creo que es tanto el ejemplo de Barranquilla. Recuérdese que aquí estaba concesionado toda la administración tributaria. El ejemplo de Barranquilla dio para que después hubo una ley, no recuerdo el número en este momento, prohibiera eso. O sea, la administración tributaria no se puede delegar, no se puede concesionar. Debe hacerlo la administración. Porque es que si no fuera el juez y parte, que está afuera, y era lo que pasaba, ¿sí? Hace unos días alguna persona que estuvo aquí conversando conmigo y hacía como la comparación en lo que era antes de este proceso a lo que es hoy. Y me decía que precisamente antes de nosotros llegar y de hacer lo que hicimos, aquí el recaudo lo cogían eran los particulares, borraban las cuentas. Una persona debía 100 pesos y por 20 o 30 le borraban la cuenta y para de contar. Entonces el recaudo era cero. Entonces eso y la delegación, o sea, perdón, la concesionar esa función tributaria ya está prohibida legalmente y está demostrado que, y las cifras ya las di, los 25.000 millones de pesos que pagaba el distrito a la empresa privada por hacer la gestión tributaria, hoy en día yo creo que ni siquiera hoy, después de 15 años, nos estamos gastando los 25.000 millones de pesos. Entonces, creo que eso es clarísimo. No tiene por qué darse. Ok. Jairo, adelante. Gracias, Kelina, y gracias también, Fidel, por la presentación, pero fundamentalmente por la gestión que se ha hecho en beneficio de las finanzas de Barranquilla. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Pagar impuestos no es una actividad agradable para el ciudadano en general. Y entonces hay cierto tipo de comportamientos que ayudan a que la gente pague o se incline a pagar impuestos. Uno de ellos tiene que ver con el sentido de transparencia y responsabilidad o información en el uso de los recursos. Mi pregunta concreta es, todo esto que nos ha mostrado Fidel
lo han hecho acompañar de una rendición de cuentas en donde la ciudadanía vea en qué se usan los recursos recaudados para que la gente diga, vale la pena pagar estos impuestos, y también si se ha acompañado de un esfuerzo educativo en comerciantes, en empresarios, en ciudadanos, para estimular el hábito de pago, que además en la región Caribe en general es particularmente diferente al interior. A ver, Jairo, tal vez durante la exposición omití algo que es supremamente importante que se diga. Y es que nada de esto, del esfuerzo que haga la administración tributaria, se da si las personas no ven retribuido de alguna manera eso que están haciendo. Toda la inversión que ha hecho Barranquilla con esta plata y con empréstitos y con todo ese reorganización, replanteamiento financiero del distrito, que esto es bien importante, pero hay muchas otras cosas que se hicieron, no da ningún resultado si uno no ve lo que se ha hecho. Miren Malecón, miren el sistema educativo. Y lo tengo que decir con ejemplos. Yo cuando llegué aquí a Barranquilla fui a unas escuelas públicas y verdad que era ganas de ponerse a llorar de cómo estaban los niños viendo o tomando clase. En los calores como los que estamos en este momento en Barranquilla, Kelina, que está muy fregado. Yo aquí tengo el aire atrás, pero sale uno acá y temperaturas como las que están haciendo unos niños sin aire acondicionado, sin siquiera un abanico que les supla, sin comida, se dormían en los pupitres o no volvían. O sea, hay muchas cifras que dan eso. Y hoy en día ir uno a las escuelas públicas, y lo tengo que decir, aquí vienen profesores de instituciones educativas privadas, en donde me dicen que se les ha disminuido el número de escolares porque se han ido hacia las escuelas, hacia las instituciones públicas. Porque, verdad que es un lujo ir uno y verlas. Ver el bilingüismo en las instituciones públicas también me descrestó la última vez que fui a una escuela con un grupo de extranjeros que vino a la ciudad, y los pelados hablando inglés, haciendo presentaciones en inglés a ellos. Mirar el esquema de salud de pasos y caminos que tiene Barranquilla, ¿sí? Que aquí no hay diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado. Es algo impresionante. Y ver que Barranquilla, no sé, lo que dicen, le llamaban la Arenosa era porque aquí no había ninguna calle pavimentada. Hoy en día está casi todos barrios completos pavimentados. Ir al Malecón, que es el sitio más visitado del país, y espérese que pasado mañana, 31 de agosto, se inaugura la Ciénaga de Mallorquín. Eso es de espectáculo público, ¿sí? Entonces, cuando las personas ven la retribución que tienen con el pago de sus impuestos, pues obviamente que hay más propensión. Les digo, al principio me decían cachaco, hijo de tantas, váyase de aquí. Hoy en día me dicen gracias. Chévere que hayan hecho esto. Y la gente, estamos en unos niveles de tributación que estamos por debajo de Bogotá. Cuando yo fui director de impuestos de Bogotá, dejé el distrito con un índice de efectividad del 80%. Hoy está en el 80-82%. O sea que no ha cambiado, a pesar de muchas cosas que han pasado, y estamos bien. Entonces, es eso. La transparencia, ahí se está mostrando lo que se está haciendo. Pues habrá muchas críticas, sí, y estamos endeudados, sí. Repito lo que dije al principio, sí. El problema no es la deuda, el problema es si uno no tiene con qué pagar, y Barranquilla tiene con qué pagar. Y Barranquilla ahora está creando esquemas de tributación diferentes. Estamos cobrando plusvalía,
estamos desarrollando los TIFs, ¿sí? O sea, es como unos títulos de desarrollo que es lo que ha dado el mayor índice de tributación en Washington, por ejemplo, en Estados Unidos. Medellín también está trabajando sobre ese mismo capítulo. Nosotros estamos trabajando sobre nuevas fuentes de tributación y de ingresos de la ciudad para cubrir toda esa inversión social que se necesita. De acuerdo, gracias, Fidel. Le voy a dar la palabra a Jorge García y a Pedro y cerramos pues la sesión que ya se nos está acabando el tiempo. Adelante, Jorge. Ya, muchas gracias, Fidel. Ya me habías dado esta presentación cuando fui con Natalia Salazar allá en tu oficina, que me pareció fantástica. Y esta todavía me parece fantástica. Muchas gracias nuevamente. A ti, muchas gracias por el comentario. Sí, dos preguntas. ¿Qué pasa con el 25-30% de contribuyentes que no pagan? Gente de alto ingreso, de bajo ingreso, el costo de llegar a ellos es muy alto. Y segundo, algo que no tiene que ver con la tributación directamente, pero tú mencionaste el caso de la educación, que mucha gente del sector que está en colegios privados se está pasando a colegios públicos. Primero, ¿cómo hicieron? Si puedes contestar, pues, para mejorar la calidad de la educación. Y segundo, ¿cómo manejaron a FECODE? A ver, Pedro, mire, gracias por tu comentario a ver, ¿qué pasa con los que no pagan? Pues precisamente yo mostraba los procesos, los números de procesos coactivos que hacemos. Y aquí, o sea, la capacidad de la administración, y yo no creo que haya en el mundo ninguna administración tributaria que sea capaz de llegarle a todos los contribuyentes. Y ahí va, por ejemplo, propuestas que uno puede hacer. Las he hecho, no las dije ahora cuando hablé de algunas propuestas, pero uno, por ejemplo, en el impuesto predial puede estar creando o debe crear sistemas de retención en la fuente. Ya lo tengo hasta ideado cómo sería ese sistema de retención en la fuente y vamos a tratar digamos, de venderlo porque no llegamos a todos. Hacemos presencia en toda parte, hemos subido los niveles bastante, pero nos falta todavía. Sobre la cuestión de la educación, la calidad en Barranquilla, en esas épocas, ningún colegio público estaba dentro de los primeros puestos del nivel o del ranking que hacen de los colegios públicos y privados del país. Hoy en día, entre los primeros, creo que son 50 o los primeros 100, hay 30 colegios de Barranquilla. El Von Humboldt, creo que es, Karina me ayuda si te acuerdas, pero creo que lleva por segundo o tercer año consecutivo siendo el mejor colegio del país. Bueno. Los niveles de competencia que tienen los estudiantes ha subido de una forma impresionante. Tenemos la Universidad del Barrio, o sea, la educación está subiendo. Y eso es con parte de esto, con parte de las transferencias de la nación, digamos, con todos los recursos que tiene el distrito. Les decía, cuando en el 2008 se recibían 600.000 millones de pesos, hoy los ingresos de la ciudad son de 4,5 billones, un poco más de 4,5 billones de pesos. O sea que cuando se retribuye, cuando se ve que los dineros son bien invertidos, obviamente hay respuesta ciudadana. De acuerdo. ¿Quedó una última o no, Jorge? Creo que no. Ah, Ok. no, es que, ¿cuál? Kelina, Estás en ahí silencio. estaba Pedro pidiendo la mano para hacer una pregunta.
Sí, ya bueno, le voy a dar la palabra a Pedro entonces. Sí, buenas noches. Un gusto Adelante. saludarlos y gracias por este espacio maravilloso. Quería preguntarle a Fidel, eh, a- ¿han desarrollado en Barranquilla y tienen vigentes contratos de asociación público-privada con financiación mayoritariamente estatal? Mire, Pedro, a mí no me pregunte eso. Yo me encargo de la parte tributaria. Por supuesto que creería que sí, pero yo no podría No, responderte, sí, ¿verdad? es más porque como eso Perdona. digamos, se amortiza con vigencias futuras, por eso la pregunta. No, claro que sí las hay, claro que sí las hay. Aquí hay vigencias futuras y para muchos planes, muchos programas, pero no tengo el detalle y precisamente te digo que yo suficiente tengo para recaudar esto, digamos, no tengo todo ese detalle para ponerme a darte como una precisión mayor. Perfecto, muchísimas gracias. Dale. Bueno, yo creo que ya se nos agotó el tiempo. Está Germán ahí. No sé si Germán, si la pregunta es breve, quizás la podrías compartir antes de liberar aquí a Fidel, que muy amablemente nos ha acompañado hasta el final. Te escuchamos. Germán, tienes el micrófono apagado. Y el video. Pues parece que no. Sí, parece que... Bueno, no, bueno, sí, ya igual agotamos el tiempo. Cualquier otra pregunta, pues con gusto, si quieren, nos las comparten y yo se las extiendo a Fidel. Te agradecería, Fidel, si es posible tener esta presentación muy valiosa para nosotros. Agradecerte de verdad por tu tiempo y por compartirnos toda esta experiencia de Barranquilla que nos deja y nos da y nos ofrecen unas muy buenas luces por dónde empezar y qué caminos recorrer para lograr justamente lo que soñamos y es que es fortalecer justamente esa política fiscal sustentado en un fuerte administración fiscal dentro de las ciudades. Así que, no siendo más, les agradezco a todos por su asistencia y a ti, Fidel, por aceptar esta invitación. Nos vemos en una próxima ocasión. A ustedes Bien, muchas gracias por muchas oír gracias, Fidel. todo este cuento. Muchas gracias, Fidel. Y yo Bye. creo que ve pensando pasarte una temporada en Montería y Córdoba, que creo que nos beneficiaría mucho un tiempo, una pasantía por allá. Y no será que tiene un hermano gemelo que se puede venir a trabajar en Montería. Les voy a decir como decía, como haciendo como el parangón al fútbol. Negócielo. Muchas gracias, Fidel. En Bueno, No, nombre estoy de todo el equipo disponible. de Atarraya, muy amable. Sí, estoy buenas disponible en noches a cualquier todos. momento, no se preocupen. Dale, Ok, Gracias. Hasta gracias. mañana para todos. hasta Gracias, luego. Muy Fidel. buenas noches. Gracias. Luego. Chao.